Como primera cosa y como modo introductorio, recordarles que esta actividad tiene el coauspicio de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología y como tal es también mi obligación, mi deber y lo hago en forma totalmente voluntaria también, el invitarlos a participar en el Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología y Hipertensión que se realizará en la ciudad de Lima, Perú, en el mes de septiembre. Está abierto el plazo para el envío de trabajos libres hasta el 1 de mayo. Va a haber becas para residentes y posgrados que envíen trabajo como primer autor y que sean aprobados, por lo cual los estimulo a participar en esta actividad regional. Bien. ¿Ya está pronto para empezar? Bueno, el título de la conferencia, yo no la veo aquí. Bueno, sí, comenzamos. Este es el título que me plantea, es un tema removedor en un curso de medicina de precisión, volver de alguna forma a los aspectos clínicos en una patología tan compleja como la injuria renal aguda. Quiero decirles que no tengo conflictos de interés para declarar. Esta es una foto que saqué en un balneario que hay a 80 kilómetros de Montevideo, que se llama Cuchilla Alta, en una tarde que se estaba poniendo el sol y había mucha bruma y el sol estaba muy rojizo y tiene una cascada de agua natural en la playa, y desde atrás de la playa saqué esa foto, que es la única foto artística de mi vida y bueno, la quise poner. Pero este es mi homenaje al agua y a la hidratación, que es de las pocas cosas que tiene un nivel de evidencia 1A para el tratamiento y la prevención de la injuria renal aguda. Haremos una hoja de ruta en la que veremos un recuerdo histórico de lo que es la injuria renal aguda, la historia natural, la heterogeneidad de los determinantes de la IRA, esos diferentes fenotipos, y algunos aspectos de tratamiento de sustitución renal. Primera cosa, y desde el punto de vista histórico, y creo que esto es fundamental, hace casi 100 años, cuando se hizo el primer abordaje de la injuria renal aguda como un problema que le atañe a las personas, estuvo vinculado sobre todo a los episodios de los conflictos bélicos de la primera mitad del siglo XX, se definía ya como un síndrome clínico. Yo creo que ese término de síndrome les pediría que lo mantengan en su mente a lo largo de toda esta conferencia. Fue un síndrome clínico que se asociaba a una caída del filtrado glomerular en horas o días, que producía una acumulación de productos de desecho nitrogenado, alteraciones hidroelectrolíticas y ácido base, y que se podía o no acompañar de oliguria. Esta definición fue fundamental para empezar a comprender esta enfermedad. Hubo otro hito posteriormente, que fue el decir, bueno, ¿y cómo clasificamos la injuria renal aguda desde el punto de vista clínico? Y ahí fue el primer abordaje donde se hacía esa definición clásica que sigue estando en los libros de texto de hoy, que plantea que la injuria renal aguda puede ser parenquimatosa, renal u obstructiva, y que tiene diferentes frecuencias según cada uno de esos formas de presentación.
Concomitantemente, junto con el diagnóstico de injuria renal aguda y el diagnóstico, por 1945, se desarrolla la primera terapia de sustitución renal con ese tipo de aparato, que era como una bañera en la cual había un rodillo de celofán que contenía la sangre del paciente. Este fue el invento de Kolff, que en realidad dio lugar a las técnicas de sustitución renal con diálisis que conocemos en el día de hoy. Pasaron casi 50 años hasta que hubiera un avance verdadero en lo que era y lo que es el conocimiento de la injuria renal aguda, y fue el que hubiera una iniciativa que dijera: tenemos que tener una definición operativa de injuria renal aguda. Había más de 30, 35 definiciones publicadas de injuria renal aguda, basadas en la creatinina, en la urea, en la disminución del filtrado, la necesidad de diálisis, que hacía imposible saber cuál era la epidemiología real de la enfermedad y cuál era el impacto que podían tener las estrategias de prevención, de diagnóstico o de tratamiento. Posteriormente, esta definición, como ustedes saben, tiene una parte que está vinculada a lo que es la disminución del filtrado glomerular, medida a través de la creatinina, un marcador perfecto del filtrado glomerular, como saben, y por otro lado, un marcador que de alguna forma evalúa cuál es la capacidad excretoria de los riñones, que es la vertiente de la definición a través del volumen urinario. Posteriormente evoluciona esta definición hasta 2012, donde se agregan otros aspectos, donde se hace más precisa y además se agrega la estadificación por niveles de severidad, que en realidad también nos dio mucha información en cuanto a que la injuria renal aguda como tal es un síndrome que se asocia a eventos inadecuados del paciente en el corto plazo, pero también en el largo plazo, y que esa gradación de la severidad de la injuria renal aguda, que se asocia a mayor frecuencia de eventos, de alguna forma marcaba la necesidad del desarrollo de estrategias de prevención, de diagnóstico y de tratamiento que disminuyeran la frecuencia de esta enfermedad. Pero hasta ahí estábamos. Entonces, tratando de progresar en la comprensión de los mecanismos de la injuria renal aguda, ya teniendo una base de diagnóstico adecuada a través de lo que son la variación de la creatinina, la disminución del volumen urinario, es que se empiezan a desarrollar el estudio de los biomarcadores a nivel urinario para intentar hacer el diagnóstico de injuria renal aguda aún antes de que hubiera un aumento de la creatininemia, que es tardío, y por otro lado tratar de profundizar en lo que es el conocimiento de la fisiología y la fisiopatología y la patogenia del daño celular que ocurre en la injuria renal aguda. Esta investigación en cuanto a los biomarcadores tiene un salto cualitativo desde mi punto de vista, que es con el desarrollo de biomarcadores, como son los marcadores de parada de ciclo celular, que es el NephroCheck, que muestran de alguna forma en el uso, como lo vamos a ver más adelante, que pueden tener impacto en los pacientes. Y como último paso en el desarrollo del conocimiento de la nefrología, que es en el que estamos hoy, es el desarrollo de la proteómica, la genómica, la metabolómica, en el conocimiento de los mecanismos que están involucrados en la patogenia de la injuria renal aguda y también en lo que puede ser los diferentes fenotipos de respuesta a la prevención y al tratamiento. La historia natural de la injuria renal aguda, de alguna forma, la podemos definir como muestra este esquema. Veamos un señalador. Si no, a ver, lo ven ahí. Excelente. En el cual, perfecto, bueno, muchas gracias. Desde el punto de vista de lo que es la historia natural de la injuria renal aguda, este esquema yo creo que lo ejemplifica muy bien, y en realidad parte de individuos que tienen o riñones normales o que tienen una disminución de la reserva funcional renal a pesar de tener un filtrado glomerular normal, y que expuestos a una situación de riesgo aumentado pueden tener daño renal subclínico, que se va a manifestar exclusivamente por la presencia de biomarcadores a nivel urinario, o una disminución del filtrado glomerular que se va a manifestar por un aumento de la creatininemia o la disminución de la diuresis. Luego que se produce la injuria renal aguda, definida a través de los criterios actuales de clasificación de CADIGO, puede
transcurrir diferentes vías de evolución que pueden ser hacia la recuperación renal completa o total, la pérdida total de la función renal en forma inicial o una recuperación parcial que evolucione a la enfermedad renal crónica o la pérdida final de los órganos. Este esquema, sobre este esquema vamos a volver en la evolución. Yo creo que es importante tener en cuenta que cuando nosotros hacemos un diagnóstico de injuria renal aguda con los criterios actuales basados en la creatinina, tendemos a encasillar a los pacientes como que tienen injuria renal aguda, estadio 1, 2 o 3, y de pronto les dejamos encasillados en esa clasificación. Yo creo que vale la pena tener en cuenta que existe una gran heterogeneidad en los factores determinantes de la injuria renal aguda que de alguna forma nos marca que las poblaciones con las que estamos trabajando o estamos viendo y asistiendo son diferentes. En lo que tiene que ver con lo que son los factores de riesgo, ustedes saben bien que los factores de riesgo asociados a injuria renal aguda son diferentes para cada uno de los contextos clínicos y dentro de un contexto clínico son diferentes para cada grupo de pacientes. Pero también pueden ser diferentes en el momento que se presenta la injuria renal aguda. No es lo mismo el set de factores de riesgo de injuria renal aguda que se presentan cuando los individuos ingresan a la unidad de cuidado intensivo, que están muy vinculados a la patología de base, que aquellos factores de riesgo asociados a la injuria renal aguda que se desarrolla a medida que el paciente está hospitalizado, que están más vinculados a aspectos del cuidado médico y que tenemos que tener en cuenta en el manejo de los pacientes. Nosotros sabemos bien que en realidad no podemos identificar en la mayoría de los casos un único factor de riesgo determinante de la injuria renal aguda, y están aquellos factores asociados al paciente y aquellos vinculados al proceso del cuidado médico, la administración de nefrotóxicos, la hipotensión, la necesidad o no de transfusión, la hemodilución, que pueden todos juntos tener un impacto diferente en cada uno de los individuos. Si vamos a analizar qué es lo que pasa más allá de los factores de riesgo clínico, mirando los diferentes diagnósticos de injuria renal aguda, vemos que hay una gran heterogeneidad cuando vamos a analizar las biopsias renales de los pacientes con injuria renal aguda. Lamentablemente tenemos muy poca información acerca de cuál es la histopatología de los pacientes que tienen este síndrome, y en realidad en los pocos estudios sistemáticos donde se hizo análisis de los hallazgos histopatológicos de la clínica, se observa que por un lado, para individuos clasificados como que tienen una injuria renal aguda o aquellos que no tienen injuria renal aguda, la frecuencia de diagnósticos histopatológicos puede ser muy variable. Desde la necrosis tubular aguda, la glomerulopatía proliferativa extracapilar o nefritis intersticial inmunoalérgica. Saben ustedes bien que en el individuo con injuria renal aguda, sépticos, en unidad de cuidado intensivo, con 30%, su patología puede ser no una necrosis tubular aguda, sino una nefritis intersticial inmunoalérgica por drogas. Y por otro lado, en individuos que tienen un diagnóstico por biopsia de necrosis tubular aguda, en realidad algunos de ellos se presentan con injuria renal aguda y otros no se presentan con síndrome clínico. O sea que de hecho, cuando tenemos un paciente que cumple con el criterio de diagnóstico de injuria renal aguda, aumento de la creatinina mayor de 0,3 miligramos por decilitro en los plazos establecidos, en realidad desde el punto de vista clínico, de los factores de riesgo y de la histopatología, pueden ser pacientes diferentes. Y si vamos más aún allá, y vamos a ver lo que son nuestros amigos que viven con nosotros, como es la microbiota, que participa directamente de alguna forma modulando cuál es el impacto, la severidad y la respuesta al tratamiento de los pacientes con injuria renal aguda, la microbiota de todos los individuos es diferente y cambia a lo largo de su vida y cambia a lo largo del proceso de la enfermedad de la injuria renal aguda. Y la microbiota pega en forma diferencial, por un lado, en la microvasculatura renal, como también a nivel glomerular, a nivel mesangial y vascular o tubular. Entonces, individuos que nosotros clasificamos como teniendo una injuria renal aguda frente a un mismo tipo de patología, como puede ser o una exposición como puede ser la nefropatía asociada a contraste, en realidad pueden tener una base patogénica bien diferente que de alguna forma marquen diferentes fenotipos de respuesta a la prevención o al tratamiento. Por lo cual, nosotros, en primer lugar, no debemos simplificar. O sea, los pacientes con injuria renal aguda son una población tremendamente heterogénea y cuando nos enfrentamos a este grupo de pacientes como grupo tenemos que saber que cada uno de ellos puede tener diferencias en cuanto a lo que va a ser su curso clínico o su respuesta al tratamiento. Es así que simplificar los pacientes y clasificarlos exclusivamente como portadores de injuria renal aguda, los criterios de clasificación que tenemos hoy pueden ser incorrectos. No debemos poner en una bolsa a todos los datos que son datos diferentes.
diferentes, probablemente. Es así que para tratar de mejorar esta situación se han desarrollado diferentes estrategias que vamos a ir repasando. Una de ellas, que ustedes conocen bien, es el uso de score pronósticos que se aplican por lo general cuando el individuo, el paciente o futuro paciente aún no se expuso a la exposición que puede desarrollar o producir la injuria renal aguda como complicación. Ustedes conocen los score pronósticos de injuria renal aguda en cirugía cardíaca, en exposición a contraste, en la exposición a quimioterapia, etcétera, que permiten de alguna forma identificar individuos en riesgo para tomar medidas especiales de prevención. Pero lamentablemente estos score pronósticos se producen fuera, se calculan por lo general fuera del lugar donde la injuria renal aguda se desarrolla. Lo que tenemos como novedad es que en realidad con lo que ha sido el desarrollo de la historia clínica electrónica, la interacción de los sistemas de información, la interacción de los sistemas de información de laboratorio con la clínica, se genera gran cantidad de información que pasa a estar disponible eventualmente para el uso clínico y que de alguna forma nos permitiría ir monitorizando lo que pasa con los individuos a medida que se produce el proceso asistencial para intentar hacer un diagnóstico antes de que la complicación se dé en tiempo suficiente como para tomar medidas. Es así que el grupo ACCI ya plantea hace un par de años la necesidad de desarrollar a través de inteligencia artificial y Big Data, tener un manejo de la información que de alguna forma nos permita ver señales que nos alertan sobre la posibilidad que un individuo desarrolle una injuria renal aguda cuando aún no la tiene, para tomar medidas adecuadas. El problema que tiene esto, usar este tipo de análisis de datos, es la posibilidad de realizar un exceso de atención médica en individuos que de pronto no van a desarrollar la patología. Ustedes saben que el exceso de atención médica también se asocia a eventos adversos. Es así que se ha intentado identificar los grupos de pacientes en los cuales el análisis de Big Data puede de alguna forma identificar individuos para los cuales sí vale la pena tomar medidas especiales. Y es así que, y no que le produzca daño por exceso de estrategias terapéuticas. Y en realidad, en este estudio que es del año pasado, identifican que utilizando estos análisis de datos y señales electrónicas de alerta, encuentran que los individuos que se benefician y de alguna forma no van a tener más daño utilizando estos sistemas de alerta son las mujeres, los individuos añosos y los individuos que tienen una menor creatinina de inicio. Y esto es razonable porque son aquellos individuos en los cuales el diagnóstico de injuria renal aguda es más tardío, porque tienen una menor masa muscular, tienen una creatininemia más baja y por lo tanto el diagnóstico de injuria renal aguda en vez de ser al segundo día puede ser al quinto. Por lo cual utilizar sistemas de alerta de alguna forma nos pueden poner a la luz de que el paciente está en riesgo. Si vamos a ver un poco qué pasa ya no tanto lo que es riesgo, sino lo que es en daño, y aquí volvemos al esquema que les mostraba antes. Lo que ha sido el impacto, el desarrollo en lo que es en investigación. Hay más de 700 publicaciones sobre biomarcadores. Se han gastado millones de dólares en el estudio de los biomarcadores, que yo creo que si uno no los mira con un cierto cuidado y clasificación puede llegar a no entender nada de para qué sirven. Lo que nosotros sabemos en realidad es que los biomarcadores que inicialmente se hizo una investigación tratando de hacer diagnóstico precoz de injuria renal aguda, se encontraron con un problema. Utilizaban como patrón de la injuria renal aguda una definición imperfecta como es el aumento de la creatininemia. No, hasta recientemente la información obtenida de los biomarcadores no había tenido impacto en cuanto al desarrollo de nuevas terapéuticas que tuvieran impacto sobre la evolución de los pacientes. Pero sí nos permitieron conocer mucho acerca de lo que es la fisiopatología de la injuria renal aguda. Los biomarcadores en realidad los podríamos clasificar según la propuesta que les voy a mostrar aquí, que en realidad en injuria renal aguda tendríamos marcadores de disminución del filtrado glomerular, como es la creatininemia, a través de sus variaciones, o las variaciones de las estatinas. Sabiendo que un biomarcador es una sustancia que de alguna forma marca la situación fisiopatológica del paciente o eventualmente su respuesta al tratamiento.
Hay marcadores que evalúan disminución de la función tubular, como es el vieja fracción excretada de sodio que ha vuelto a estar en las publicaciones, o el test de estrés de furosemide, que de alguna forma muestra si los tubos tienen la capacidad de tener una respuesta natriurética frente a la administración de furosemide. También existe, frente a la situación de injuria renal, proteínas que se regulan en más, como es KIM1, N-gal, que ustedes ya la conocen, y estas que que se publicaron hace 3 años, pero que tienen impacto clínico, como es el NephroCheck, que en alguna forma están marcando que el ciclo celular paró porque hubo una injuria, antes que se liberen otras proteínas a la orina o a la sangre. Y también existen muchos biomarcadores, para el cual hay enorme cantidad que se han descrito, que en realidad lo que están mostrando es que hay respuesta a la injuria a nivel celular, a nivel de los marcadores, como son las interleuquinas, como son un montón de moléculas de respuesta inmunitaria que ustedes saben que han estado en boga, ir y venido, y en realidad lo que están mostrando son los mecanismos patogénicos de la enfermedad. ¿Qué es lo interesante en este momento? Que en realidad, en la medida que nosotros podamos hacer un diagnóstico precoz de que hay injuria, y parece que lo que es NephroCheck de alguna forma nos lo permitiría tomar medidas de protección del paciente en riesgo, como son nada más ni nada menos que mantener la hemodinamia, un buen estado de hidratación y evitar nefrotóxicos, o sea, hacer cuidado médico óptimo, como deberían recibir todos los pacientes. Pero lo que se está publicando es que en aquellos individuos en los cuales se hace diagnóstico de que tienen un aumento de las enzimas que muestra el NephroCheck en la orina, al realizar una intervención disminuye la frecuencia de ira y de requerimiento de diálisis. Es la primera vez que un biomarcador vemos que tiene un impacto clínico. Por lo cual, frente a un individuo que está en riesgo, aún no aumentó el valor de creatinina, pero vemos que tiene un aumento de sustancias a nivel urinario y tomamos medidas específicas, de alguna forma pueden tener impacto. Desde el punto de vista diagnóstico, como que entonces tendríamos dos grandes dominios para hacer diagnóstico. Una etapa que es la etapa que está subclínica, que es el dominio de los biomarcadores, y una etapa clínica que es el dominio de la creatininemia. Parece interesante ver cómo es que estos dos formas de hacer diagnóstico interactúan entre sí. Y de esa forma podemos hacer un cuadro de 2×2 que muestra aquella situación en la cual el paciente sujeto a riesgo no tiene un aumento de la creatinina y no tiene un aumento de los biomarcadores a nivel urinario, y por lo tanto no tiene cambios funcionales ni tiene daño. Por ejemplo, un individuo que recibe sustancia de contraste y vemos que a los 2 días no aumenta, los biomarcadores es antes, a las 12 horas, 24 horas no aumentaron los biomarcadores y no cambia la creatinina. Existe otro grupo que es aquellos que tienen biomarcadores positivos, daño tubular y daño celular, o los marcadores de daño glomerular, y una creatinina positiva, por lo cual tiene una injuria renal aguda intrínseca, como es el individuo que tiene una necrosis tubular aguda séptica o luego de una cirugía por el trauma. Existe otro grupo que son aquellos que tienen un aumento de la creatinina, pero los biomarcadores son negativos, y es aquello que antes le llamamos injuria renal aguda prerrenal, o ira prerrenal, o azoemia prerrenal, en la cual en realidad hay un aumento de los marcadores a nivel plasmático que muestran que no hay una depuración adecuada del medio interno, pero en realidad no hay daño renal. Y está el otro grupo, que son aquellos que tienen biomarcadores positivos, pero la creatininemia tiene un aumento y sería la injuria renal aguda subclínica. Y esto parece muy fácil y parecería una clasificación que de alguna forma nos facilitaría el trabajo, pero en realidad no es tan así. Porque cuando vamos a profundizar, vamos a ver que en realidad dentro de cada uno de estos grupos los pacientes son muy diferentes. Entonces, les quiero poner como ejemplo qué pasa, por ejemplo, en el grupo que tiene injuria renal aguda hemodinámica. Ahí tendríamos aquellos individuos que aumentó la creatinina pero no tienen daño renal, como puede ser la injuria renal aguda prerrenal, la ira prerrenal o azoemia prerrenal, no es injuria renal pero no tiene daño, el síndrome hepatorrenal cuando todavía no hay daño tubular, el síndrome cardiorrenal, el individuo hipertenso severo que logramos controlar el nivel de presión arterial con fármacos antihipertensivos y aumenta los niveles de creatinina pero en realidad no tiene daño, o aquellos individuos que le iniciamos un tratamiento
de bloqueo del eje renina-angiotensina porque tiene una glomerulopatía diabética proteínica. Y esto es contraintuitivo porque estos pacientes no son todos iguales. Nosotros sabemos que si aumenta la creatininemia en el tratamiento de cualquiera de estos síndromes, se asocia a peor pronóstico. Pero si aumenta la creatinina menos del 30% en una glomerulopatía proteínurica, no es peor pronóstico, es mejor pronóstico a largo plazo. O sea que realmente cada paciente es diferente aún dentro de esas categorías. Si vamos a ver qué pasa con los individuos que tienen injuria renal aguda clínica, en realidad el hecho de tener un aumento de creatinina y marcadores no define un grupo homogéneo de pacientes. No es lo mismo, según la etiología, que la injuria renal aguda sea séptica, hemodinámica o tóxica. Dentro de cada uno de esos subgrupos hay fenotipos diferentes. Hay individuos con sepsis que frente a la administración de vasopresina va a mejorar su función renal y hay individuos con sepsis que con la administración de vasopresina no va a mejorar la función renal. Y tenemos que tratar de profundizar en conocer cuál va a ser el fenotipo de cada uno de ellos. Las vías metabólicas, la respuesta a la terapéutica o el pronóstico puede ser bien diferente independientemente que todos los individuos los clasifiquemos en ese grupo. Por otro lado, cuando vamos a mirar cuál va a ser la evolución de los pacientes en el largo plazo, parece ser importante tratar de identificar en cada uno de ellos cuál es su patrón de recuperación y de recaída de la injuria renal aguda a medida que evoluciona el tiempo. Y de hecho podríamos tener diferentes patrones. Uno que es una reversión rápida de la injuria renal aguda, otro una reversión tardía, otros individuos que tienen recaídas frecuentes de la injuria renal aguda. ¿Cuántos de ustedes han visto pacientes que tienen injuria renal aguda y a los 3 meses tienen otra, después regresan otra injuria renal aguda y así en adelante? Y esto no es menor, porque en realidad cuando se evalúa cuál es la mortalidad a largo plazo de los individuos según el patrón evolutivo de las recaídas y remisiones, se observa que aquellos individuos que tienen una reversión sostenida temprana son los que tienen mejor evolución. Aquellos que tienen una recuperación de la función renal tardía tienen mayor mortalidad en la evolución a 1 año y así progresivamente, obviamente, aquellos que no recuperan la función renal tienen peor evolución y ya lo sabemos. O sea que independientemente de cuál sea la categoría y severidad de la injuria renal aguda, el patrón de reversión es importante y la duración de la injuria renal aguda también. ¿Qué pasa en cuanto a la perspectiva de largo plazo de cada uno de los pacientes? Porque no son todos iguales. Y bueno, las posibilidades de evolución ya las vimos, desde la recuperación funcional inicial total, la evolución de la enfermedad renal crónica o un patrón de recaída progresiva de injuria renal aguda, y de alguna forma lo podemos esquematizar con este gráfico en el cual se separa individuos según el filtrado inicial con el que parten y según cuál sea la noxa a la que están expuestos, según cuál sea el proceso del cuidado médico que recibieron, pueden ir a la recuperación funcional, a la pérdida tardía de la función renal, etc. Se ha avanzado mucho en tratar de identificar y de predecir cuál va a ser la evolución de cada uno de los pacientes. Realmente ustedes saben que es muy difícil frente a un paciente tratar de identificar cuál de ellos va a evolucionar en la enfermedad renal crónica y cuál no. Hay factores de riesgo asociados al terreno, obviamente. Quien parte de una enfermedad renal crónica tiene más posibilidad de progresión de la enfermedad renal crónica luego de un episodio de ira. Los individuos que tienen mayor comorbilidad también. Los individuos que tienen una injuria renal aguda en el contexto de una patología más grave también. Los individuos que tienen mayor tiempo de duración de la injuria renal aguda también. Pero se ha trabajado bastante en tratar de identificar estos factores, fundamentalmente a través del análisis de biomarcadores y lo que tiene que ver con la proliferación vascular y la fibrogénesis por un episodio de injuria renal aguda, pero que todavía no los tenemos disponibles a nivel clínico. En cuanto a la evolución, otro parámetro absolutamente importante es lo que ocurre con la mortalidad. En realidad, ustedes saben bien que se decía, y fue uno de los primeros repercusiones de alto grado que tuvo la estratificación de la injuria renal aguda, que mostraba que aquellos individuos con injuria renal aguda, cuanto mayor era el estadio, más la probabilidad de muerte en el largo plazo. A nosotros nos llamó la atención hace un tiempo, con una cohorte que seguimos de pacientes con cirugía cardíaca, que después de cierto plazo las curvas se ponían paralelas. Entonces dijimos, esto es raro, ¿no? Porque obviamente los que no tuvieron injuria renal aguda
tienen esta evolución en cuanto a lo que tiene que ver con mortalidad acumulada, estadio 1, estadio 2, estadio 3, pero después de los 5 años se ponen en forma paralela. Entonces fuimos a analizar qué pasaba. ¿Y qué encontramos? Que la mortalidad luego de los 5 años no dependía de la severidad de la injuria renal aguda, sino que dependía de la carga de comorbilidad previa que tenía el paciente, sobre todo comorbilidad cardiovascular, o si en el episodio de injuria renal aguda habían tenido evento cardiovascular mayor, sea un stroke o un infarto agudo de miocardio. Y hasta ahí llegamos. Otros autores mostraron algo similar, mirando un poquito, yendo hacia atrás, a ver cuáles eran los biomarcadores a nivel plasmático y urinario en el episodio de injuria renal aguda, tanto de lesión renal como de lesión cardíaca, encuentran que aquellos biomarcadores de lesión cardíaca son los que explicaban de alguna forma el 49% de la mortalidad alejada de los pacientes, mientras que los marcadores urinarios de daño renal solo explicaban el 1% de la mortalidad alejada. Entonces ellos plantean, en realidad, la injuria renal aguda se asocia a los eventos a largo plazo, pero no solo por injuria renal aguda, sino que si está asociada en ese paciente particular a otros eventos cardiovasculares que de alguna forma están marcando el pronóstico a largo plazo y la muerte cardiovascular y no los eventos de injuria renal aguda por sí. Entonces, nosotros cuando vemos un paciente que tiene injuria renal aguda severa, estadio 3, requiere o no tratamiento sustitutivo renal, se recupera, se va de alta, tenemos que tener la capacidad de identificar que es de alto riesgo, sobre todo si tiene alta comorbilidad y por otro lado además si tuvo eventos cardiovasculares. Entonces, volvemos a que no tratemos a nuestros pacientes como un todo, sino como un individuo. Y ya avanzando, ¿qué pasa con la sustitución renal? Ustedes saben que hay muchas controversias en cuanto al manejo de la terapia de reemplazo renal, cuándo iniciar, con qué intensidad, cómo se monitoriza, etc. De lo que sí hay evidencia después de 2 grandes estudios que costaron cerca de $50 millones, que fue el ATN Study y el renal, que lo que nosotros conocemos que ya está en todas las guías desde hace varios años, y que son las otras pocas cosas que tienen alto nivel de evidencia en injuria renal aguda. Uno, que a los pacientes hay que medir la dosis de diálisis administrada. Chocolate por la noticia, decimos en Uruguay. Por otro lado, que hay que dar una dosis de diálisis mínima en cuanto a KTB, diálisis intermitente, o en volumen reducido en técnicas continuas de reemplazo renal. El gran problema es que existe una gran variabilidad en la práctica en cuanto a la utilización de las técnicas de sustitución renal, y esto tiene un impacto directo en la mortalidad de los pacientes, y en este estudio en el cual se analizan varios centros de agudos muestran que la mortalidad para diferentes estadios de injuria renal aguda, cuando se ajustan los pacientes a todos los factores de comorbilidad, es diferente según cada uno de los centros. Entonces, que hay aspectos del cuidado médico de los pacientes que de alguna forma los individualiza como de mayor riesgo en la evolución alejada. Esto no es diferente en América Latina. Ustedes saben que para injuria renal aguda hicimos una encuesta hace unos años donde los pacientes se tratan de formas muy diferentes. Ustedes seguramente lo verán en Argentina y lo vemos también en Uruguay, donde las terapias que se utilizan no son homogéneas y las formas de administrarlas tampoco. Entonces nosotros no podemos usar el criterio de que un talle sirve para todos y probablemente tengamos que individualizar la forma de tratar a nuestros pacientes con injuria renal aguda. ¿De qué forma? Por un lado, tratando de personalizar la indicación, viendo cuál es la demanda del individuo y cuál es la capacidad renal. Los individuos con enfermedad renal crónica que tienen una demanda baja y capacidad baja requerirán un tipo de tratamiento, y aquellos individuos que tienen una muy elevada demanda, como es el envenenamiento con capacidad renal normal, quizás requieran otro tratamiento. Nosotros en tratamiento además utilizamos otro parámetro que es la tolerancia hemodinámica, que nuestras guías en nuestra práctica clínica, y establece que teniendo en cuenta la demanda, la capacidad del individuo y la tolerancia hemodinámica, podremos utilizar desde la hemodiálisis intermitente días alternos o diaria a la diálisis extendida con hemofiltración de alto volumen o las técnicas continuas de reemplazo. ¿Qué tenemos de nuevo en esto? Y bueno, que con el avance de la tecnología, con algunas de las máquinas que tienen ahí afuera o las que están de otros fabricantes y no están dispuestas aquí, pueden interactuar con la historia del individuo, generar gran cantidad de información, entrar en lo que es el manejo del Big Data y de alguna forma realizar lo que se llama el biofeedback,
que es que la máquina de diálisis nos da información a medida que se va produciendo el procedimiento del tratamiento sustitutivo para tomar medidas que permitan mejorar la tolerancia de diálisis y su impacto. Y si faltaba algo para completar la complejidad de nuestros pacientes, y seguramente todo esto que les estoy diciendo ustedes lo conocen, ya lo han vivido, porque es la práctica clínica habitual, es que los pacientes nosotros los vivimos dentro de un contexto clínico. Y ese contexto clínico es un contexto que tiene que ver con características inherentes del paciente, del medio geográfico, climático en el cual se presentan. No es lo mismo una insuficiencia renal aguda en Buenos Aires que en el Chaco o que en la zona de los cañeros de Centroamérica. La exposición puede ser bien diferente, no es el mismo contraste, sepsis, deshidratación, sepsis por aborto. El proceso del cuidado de los individuos puede ser diferente, ya mostramos que de alguna forma impactan el pronóstico, y las condiciones socioeconómicas. Nosotros no escapamos a esto, y vale la pena que bajemos el cable a tierra y no solo hablar desde el punto de vista teórico. ¿Qué pasa en América Latina? Nosotros con varios de los que están aquí presentes como colaboradores hicimos un análisis, una encuesta de casos de injuria renal aguda, para ver cómo era el proceso de cuidado y los resultados. Esta encuesta está sometida ahora para publicación. Tuvimos información de 900 pacientes, de los cuales 170 eran de Argentina, cuya IRA era mayoritariamente de adquisición comunitaria, de la cual se sabe muy poco en el mundo, pero acá tenemos información, cuya principal causa de la IRA era la detección de fluidos, y de ahí mi homenaje al agua, obstétricas, animales ponzoñosos poco, a diferencia de lo que uno esperaría, ¿verdad?, con una frecuencia no menor de enfermedades transmisibles. Entonces nuestro contexto epidemiológico es diferente a lo que está en la mayoría de los libros. Entonces nosotros cuando vamos a ver un paciente que tiene una IRA tenemos que ver en qué contexto esto se dio, porque probablemente el manejo va a ser diferente. Otro hecho que nos pareció sumamente importante en Latinoamérica, y al menos en esta encuesta, casi la cuarta parte de los pacientes con IRA se manejó a nivel extrahospitalario, en centros de salud o en la emergencia, sin haber tenido un ingreso hospitalario. Muchos de ellos por no nefrólogos, y muchos de ellos no fueron referidos a un nefrólogo después del episodio de IRA. O sea, realmente tenemos mucho para hacer en cuanto a lo que es la individualización del tratamiento de los pacientes, en trabajar con los agentes de salud, que son los que tratan a los pacientes, los diagnostican y después van a seguir. Entonces, después de 50 o 60 años de investigación clínica, en el cual buena parte de ese tiempo la injuria renal aguda fue la gran olvidada. Lo único que hacíamos era realizar los pacientes 2 horas o 3 horas con máquinas de mala calidad y una dosis de diálisis inadecuada. Aún hoy, quizás la mejor medida terapéutica en prevención y tratamiento es mantener la hemodinamia y la hidratación de los pacientes. Es así que nosotros sabemos actualmente que para la prevención y el diagnóstico temprano es importante el utilizar guías de práctica frente al episodio, al paciente que tiene riesgo de injuria renal aguda, como mostramos en el estudio del NEFROCHECK, evitar mayores insultos renales, evaluar cuál es el tipo de fluidos, la cantidad de fluidos y no hidratar a los pacientes, realizar técnicas de sustitución renal según el estado actual del arte, y en el seguimiento informar a los cuidadores de salud acerca de la evolución de los pacientes. Y queda todavía para investigación mejores formas de evaluar la función renal a medida que disminuye, las nuevas farmacoterapias para el tratamiento de la IRA, que en realidad no hay ninguna aún en práctica clínica. Le voy a decir que la mala noticia es que en realidad no hay ningún ensayo clínico en este momento, fase 3, con ningún fármaco específico para el tratamiento de la IRA establecida, por lo cual se espera que van a pasar más de 10 años, por lo menos, antes que tengamos un fármaco disponible. Entonces, en este momento estamos en un cruce de caminos. Yo diría, ¿cuál es el cruce de caminos? Estamos en la situación en la cual nosotros hacemos diagnóstico de injuria renal aguda con un método imperfecto, que la podemos clarificar, y el gaucho Alejandro Ferreiro, este es un cuadro de un pintor uruguayo, dice: volvamos hacia atrás, volvamos a pensar a la injuria renal aguda como un síndrome, a ver que cada paciente es diferente
en qué contexto epidemiológico se da la injuria renal aguda, cuál es la causa, identifiquemos si esto es a nivel parenquimatoso, es obstructivo, si es múltiples insultos, tratemos de hacer ese análisis. Por otro lado, la doctora que me va a seguir va a hablar, no, pero miremos hacia adelante, veamos lo que son los nuevos biomarcadores, la proteómica, para intentar conocer mejor los mecanismos y hacer una medicina de precisión. ¿Y saben qué? Los dos vamos en el mismo camino. O sea, yo creo que los dos vamos a trabajar en cuanto que tenemos que identificar los pacientes para hacer una medicina de precisión. El título de la charla era distintos tipos de injuria renal aguda, no todas son iguales ni se deben manejar de la misma forma. Bueno, es probable. Yo después dije, me gustaría más título, injuria renal aguda, lugar de la medicina de precisión. Pero en realidad yo creo que este es el título que yo le dejaría al final, injuria renal aguda, lugar de practicar una medicina personalizada, con todas las herramientas que tenemos y las que vienen por delante. Muchas gracias.